Bueno, en este video vamos a hablar de dos libros del autor hispano-mexicano Paco Ignacio Taibo II. El primer libro es Héroes Convocados, es un libro editado en 2006 y es un libro que yo considero que es del género de fantasía. A los que no les guste la fantasía, pues el libro no les va a gustar. A los que les guste la fantasía o el género de aventuras, creo que el libro les gustaría mucho. Sucede en 1970. Como todos sabemos, en esas épocas se había dado, tenía 2 años de haber sucedido el movimiento estudiantil del 68 con la brutal represión del gobierno de en ese entonces de Gustavo Díaz Ordaz, y el personaje fue partícipe del movimiento. En el libro hace 2 años, digamos, que fue el movimiento. Los personajes están derrotados, sobre todo Néstor Roca, el personaje principal del libro. Trabaja ya en un diario como reportero de Nota Roja, y en una investigación, en una entrevista a un asesino serial que está actuando en Ciudad de México, resulta herido. Va a dar al hospital. Cuando está en el hospital, Néstor Roca hace 2 cosas. Una, pedirle a todos sus amigos una cuestión un poquito rara, que es que le cuenten sus memorias del movimiento del 68, pero cómo las vivían esas personas que las van a contar en el año de 1969, y hay que considerar que las personas están viviendo en 1970, es decir, les pide las memorias del 68 pero vistas desde el 69, estando ya viviendo en la realidad en el 70. Esa es una cosa que él hace, y en el libro se empiezan a leer las cartas de sus amigos que les responden con esas memorias. Todos los capítulos son cortitos, la novela se lee muy rápido. Y la otra cosa que hace es escribirle cartas a una serie de héroes que él convoca, por eso el título, Héroes Convocados, y esos héroes, algunos son reales y otros son personajes ficticios, personajes de otros autores. Son personajes que evidentemente Paco Ignacio Taibo admiraba en su juventud o en su niñez, y que se los traspasa al personaje del libro. Para que se den una idea, le escribe cartas convocándolos a la Ciudad de México, a Sherlock Holmes, a Sandokan y los Tigres de la Malasia, a los Tres Mosqueteros, a la Brigada Ligera, a los Mau Mau, que esos fueron reales, ¿no? A Wyatt Earp, a Doc Holliday, a Dick Turpin, también a Winnetou, a su amigo Old Shatterhand. Los convoca, pues la fantasía está servida, pues los personajes empiezan a llegar a la Ciudad de México. El convocante les dice que los ha llamado porque la idea es tomar el poder en Ciudad de México. Pues no diré más porque la novela es pequeñita, como ya les dije, es de fantasía. Al que no le guste la fantasía, pues no se la recomiendo, pero al que le guste, pues le va a gustar. Incluso para los que no conozcan a todos los personajes, tiene un apéndice donde se dan pequeñas biografías de todos los personajes, muy muy pequeñas, de apenas unas cuantas líneas, y creo que a muchas personas les surgirá el apetito por leer sobre esos otros personajes literarios que pueblan esta novela, ¿no? Es una novela, como ya dije, corta, que se lee muy rápido, es de fantasía, en horas. Esta novela se lee en horas. El otro libro es del mismo autor, de Paco Ignacio Taibo, es el 9º libro de la serie de Velasco Arán, el detective. Este es un libro, es una novela policíaca, novela negra, también tiene mucho sentido del humor, y se llama Adiós Madrid. Es otra novela pequeña con capítulos muy cortos. ¿Y de qué va la cosa? Bueno, a Velasco Arán, que ya en esta novela ya te lo encuentras tuerto, para los que como yo no leímos las 8 anteriores, se puede leer independientemente, o sea, no hay que haber leído la saga de las otras 8 novelas previas a esta. Y Velasco Arán está tuerto. Evidentemente habrá perdido un ojo en alguna de las 8 novelas anteriores. Velasco Arán, por si no lo ubican, hay una película en la que lo interpreta Pedro Armendáriz. Pedro Armendáriz hace de Velasco Arán en una película que, si mal no recuerdo, debe estar inspirada en el libro de Días de Combate. Bueno, que es el primer libro de la serie de Velasco Arán, por lo que estoy viendo. Bueno, en este libro se trata de que se quiere impedir la venta del pectoral de oro de Moctezuma en España. Se supone que el pectoral de oro de Moctezuma se lo entregó un expresidente de México a su amante, una cantante de
música ranchera que podríamos conectar con La Tigresa, ¿no? Con Irma Serrano. Y el director del Museo de Antropología e Historia se entera que están intentando venderlo en España a un coleccionista que es accionista o presidente del Atlético de Madrid. Y envían al detective a que trate de espantarlos para que no lo vendan. Bueno, la novela tiene un giro de tuerca ahí muy bueno al final. Y también al que le guste la novela policíaca con muy buen humor, este se lo recomiendo. Es también un libro muy corto que se lee en horas, un día y medio. Una cosa que quisiera comentar es que, por ejemplo, esta novela es del 93. En el prólogo el autor dice que piensa que hay todavía en su cajón de historias de Velasco Arán unas 7 u 8 novelas más, pero eso lo escribió en el 93. Hace poco vi una entrevista de Paco Ignacio Taibo donde dice que le ha resultado imposible escribir más novelas de Velasco Arán porque ya no logra acomodarlo a esta época. El personaje se quedó con 40 y tantos años en los 90. Y me resulta curioso porque en la primera página, en el primer capítulo, hay una frase que sería premonitoria de esto. Dice, voy a leer el primer párrafo nada más y para que vean que es ya como una especie de salida de Velasco Arán de la historia, ¿no? En el aeropuerto de Madrid-Barajas, mientras buscaba un desayuno que trascendiera el café con ensaimadas, algo así como unos inexistentes huevos revueltos con longaniza y salsa verde, el mexicano tuerto se preguntaba sin saberlo, acunado por el ruido de los aviones, ¿por qué cuando llegaba sentía que se estaba yendo? ¿Por qué cuando apenas descendía del avión tenía la ingrata sensación de que estaba asistiendo a una despedida? Es curioso porque si vemos eso que les comentaba de las entrevistas de Paco Ignacio últimamente, pues parece que ya no puede escribir más novelas de Velasco Arán porque le está resultando difícil. Les recomiendo, la novela se lleva a cabo en Madrid, el detective cumple con su función, no tal vez como él pensaba que iba a suceder. Y hay una frase muy chistosa cuando él descubre ese giro de tuerca que les comento, donde la persona que lo comisionó para ir a hacer esa diligencia a Madrid le dice, uy, qué inteligente eres, si hubiera sabido que no eras tan pendejo hubiera contratado a otro. Y bueno, les recomiendo esos dos libros, novelas cortas, pequeñas. Una novela policíaca es Adiós Madrid y la otra novela de fantasía, Héroes Convocados. Muy buenas las dos, de Paco Ignacio Taibo II.